Hola queridos amigos, este tema es tan rico que he reescrito el artículo varias veces. Me lo he currado, como decimos en España. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Llevamos el ansia de la inmortalidad en nuestra genética. Nos produce un gran trauma la pérdida de seres queridos. Y sabemos que hay otras razas humanas inteligentes de civilizaciones avanzadas que viven miles de años. Pero también sabemos que hay planes para reducir la población porque estorbamos a los ricos del lodazal. Alquimistas como Fulcanelli o Nicolás Flamel no tenían ninguna duda sobre la inmortalidad, pero la ciencia moderna sigue haciéndose preguntas y todos buscamos la piedra filosofal. Artículo de opinión. Buscando la inmortalidad. Científicos creen que es posible volverse inmortal. Los rusos crean una hoja de ruta hacia la inmortalidad. Implica sistemas de inteligencia artificial muy avanzados. El alquimista francés Nicolás Flamel se volvió inmortal supuestamente. Cádiz, zona caliente de avistamientos de ovnis en España. México da pasos para reforzar su frontera con Guatemala. Filipinas detecta 220 barcos chinos en una zona disputada. Guerra contra la libertad del ciudadano en el Reino Unido. Un volcán entra en erupción cerca de la capital de Islandia. Impresionantes imágenes de ríos de lava cerca de Reykjavik. Islandia puede ser el país más feliz del mundo, según una encuesta. Júpiter y Saturno y 2 eclipses protagonizan esta primavera. El Perseverance registra un sonido de rasguño agudo en Marte. Hay criptomonedas que utilizan datos de la actividad corporal. Cientos de personas en España piden una ley de vivienda digna. El 90% del petróleo de Siria está ahora en manos de Estados Unidos. Se hunde el precio del petróleo en la mayor caída en lo que va de año. La Fuerza Aérea adquirió en secreto un nuevo sistema de misiles ruso. El mundo enfrenta una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos. 150 millones de hindúes en el festival del Mahakumbh Mela en Haridwar. Comenzamos. Los investigadores rusos Alexei Turchin y Maxim Cherniakov, que pertenecen al movimiento transhumanista, escribieron un artículo explicando la hoja de ruta hacia la inmortalidad que implica sistemas de inteligencia artificial superinteligentes impulsados por esferas Dyson, ya que la tecnología primaria podría algún día hacer posible la resurrección. Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson en un artículo de la revista Science titulado Búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja. Es una cubierta esférica de talla astronómica alrededor de una estrella, la cual permitiría aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. Turchin y Cherniakov escribieron que no hay evidencia de una vida después de la muerte, pero tampoco hay prueba de que la muerte médica sea el final de la experiencia subjetiva, o que la muerte sea irreversible o la inmortalidad imposible. El documento del que informó por primera vez la revista Mecánica Popular, una revista que yo leía desde los años 50 porque la compraba mi padre, se titula Clasificación de enfoques para la resurrección tecnológica, que ofrece una hoja de ruta hacia la inmortalidad. La muerte parece ser un evento permanente, pero no hay pruebas reales de su irreversibilidad, escriben los autores. Y si bien ningún método es posible actualmente, muchos pueden volverse factibles con el desarrollo tecnológico futuro. Turchin y Cherniakov
examinan las tecnologías convencionales y futuras para hacer a la humanidad inmortal, desde la criogenia hasta la carga de cerebros en la nube, y luego trasplantados a cuerpos clonados. Dijeron que la inteligencia artificial fuerte será la tecnología más crítica para descargar los contenidos del cerebro, pero esa tecnología podría faltar años. El desarrollo de la inteligencia artificial va bastante rápido, pero todavía estamos lejos de poder descargar un ser humano en una computadora, dijo Turchin a Russia Beyond. Si queremos hacerlo con una buena probabilidad de éxito, entonces cuente con el año 2600 sin duda. ¿Qué quieren que les diga? A mí este tema no me convence, porque omite la existencia del alma. Sí, pueden crear un clon programándolo con los mismos patrones de conducta y recuerdos que el original, pero sin alma. Los autores dijeron que la fuente de alimentación detrás de la inteligencia artificial sería tan poderosa que necesitaría esferas de Dyson, una megaestructura de paneles solares que abarca una estrella y captura un gran porcentaje de su producción de energía. El artículo describe la vida como una corriente continua de experiencias subjetivas y la muerte como el final de esa corriente. Pues yo no estoy de acuerdo. La vida, más que una corriente continua, yo la llamaría una corriente alterna, porque alternamos las situaciones. Ejemplo, la rueda de la fortuna. Unas veces nos toca estar arriba de la rueda y otras veces nos toca estar abajo. Salvo los que ya están muy estables, los muy ricos que están muy estables, que eso no se mueven nunca. Bueno, nunca hasta que se muevan también. La inmortalidad para los investigadores es una corriente de vida sin fin, y la resurrección es la continuación de esa misma corriente de experiencias después de una brecha arbitrariamente larga. Definición de inmortalidad. La inmortalidad es la vida eterna estando exento de muerte, existencia interminable. Algunas especies modernas pueden poseer inmortalidad biológica. Ciertos científicos, futuristas y filósofos han teorizado sobre la inmortalidad del cuerpo humano, y algunos han sugerido que la inmortalidad humana se puede lograr en las primeras décadas del siglo XXI. Otros defensores creen que la extensión de la vida es un objetivo más alcanzable a corto plazo y la inmortalidad espera nuevos avances en la investigación. La ausencia de envejecimiento proporcionaría a los seres humanos inmortalidad biológica, pero no invulnerabilidad a la muerte por enfermedad o trauma físico. Claro, si te cae un peñón encima, pues ahí no hay tu tía. Es que esto tiene mucho que hablar y no quiero hacer más largo este vídeo, pero quizás la inmortalidad no esté en el cuerpo tridimensional que conocemos, sino en el cuerpo de quinta dimensión, o quizás en el cuerpo de luz del que tanto hablan los místicos. Sigamos. Que el proceso de inmortalidad se lleve a cabo en los próximos años depende principalmente de la investigación y de la investigación de neuronas en el caso de la inmortalidad a través de una línea celular inmortalizada. En el primer punto de vista, y quizás sea un objetivo esperado en el último caso. La forma que tomaría una vida humana interminable, o si un alma inmaterial existe y posee la inmortalidad, ha sido un punto importante de enfoque de la religión, así como un tema de especulación y debate. En contextos religiosos, a menudo se afirma que la inmortalidad es una de las promesas de las divinidades a los seres humanos que practican la virtud o siguen la ley divina. Yo opino que la vida humana es ridículamente corta tal y como la conocemos, pero también opino que las razas que viven miles de años puede llegar un momento en el que se cansan, en el que su alma se cansa de vivir en un cuerpo físico.
y de hecho muchos decesos que se producen es simplemente porque el alma se cansa y desea irse con la música a otra parte, porque este mundo en el que vivimos es extremadamente cansino y yo lo comprendo, pero lo peor que hay no es morirse, lo peor que hay es morirse sin haberse realizado, sin haber cumplido tu misión de vida, sin la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo peor que hay, morirse sin haber hecho los deberes. Por lo tanto, en vista de la fugacidad de la vida humana y de que nosotros estamos viendo constantemente cómo se nos van seres queridos, disfrutemos lo que podamos de la vida y cumplamos nuestra misión de vida. Sobre todo, valoremos la vida, porque la vida es lo más valioso que existe. Mientras estemos en este mundo, claro. En otro mundo habrá otra vida diferente, pero mientras estemos aquí hay que disfrutar, no hay que amargarse demasiado. Sustancias que prolongan la vida. Algunos científicos creen que aumentar la cantidad o proporción de telomerasa en el cuerpo, una enzima que se forma naturalmente y que ayuda a mantener las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas, podría evitar que las células mueran y en última instancia conducir a una esperanza de vida más prolongada y saludable. Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Cáncer de España en Madrid probó la hipótesis en ratones. Se descubrió que los ratones que fueron modificados genéticamente para producir 10 veces los niveles normales de telomerasa vivieron un 50% más que los ratones normales. El problema de la telomerasa es que aumenta el riesgo de cáncer y por lo tanto es un arma de dos filos. Piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente también se creía ser un elixir de la vida útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos fue el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. A la piedra filosofal se han atribuido muchas propiedades místicas y mágicas. Las propiedades mencionadas con mayor frecuencia son la capacidad de transmutar los metales en oro o plata y la capacidad de curar todo tipo de enfermedades y prolongar la vida de cualquier persona que consuma una pequeña parte de la piedra filosofal. Otras propiedades mencionadas incluyen creación de lámparas perpetuamente ardientes, transmutación de los cristales comunes en piedras preciosas y diamantes, reactivación de plantas muertas, creación de vidrio flexible o maleable, o la creación de un clon u homúnculo. La piedra filosofal es creada por el método alquímico conocido como el opus magnum o la gran obra. Con frecuencia se expresa como una serie de cambios de color o procesos químicos. Las instrucciones para crear la piedra filosofal son variadas y muy difíciles de comprender, porque están en lenguaje simbólico. Cuando se expresa como una serie de procesos químicos, frecuentemente incluye 7 o 12 etapas finales en la multiplicación y proyección. Elias Ashmole y el autor anónimo de Gloria Mundi en 1620 afirmaban que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra directamente de Dios. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándoles su longevidad. La leyenda de la piedra también se comparó con la historia bíblica del templo de Salomón y la piedra angular descrita en el Salmo 118. Las raíces teóricas que describen la creación de la piedra se remontan a la filosofía griega.
Más tarde, los alquimistas utilizaron los elementos clásicos, el concepto de anima mundi y las historias de creación presentados en textos como el Timeo de Platón, como analogías para su proceso. Según Platón, los 4 elementos se derivan de una fuente común o materia prima, o primera cuestión asociada al caos. Prima materia es también el nombre alquimista asignado a la materia prima para la creación de la piedra filosofal. La importancia de esta piedra, de esta primera cuestión filosófica, persistió a través de la historia y de la alquimia. Una de las características de la alquimia es que en los escritos se establece un lenguaje confuso, con la intención de despistar a quien quiera construir la piedra, y no esté debidamente evolucionado a nivel espiritual. El elixir de la vida eterna sería una infusión que se hace al dejar remojar la piedra en un líquido. Posteriormente se bebería una pequeña cantidad. Existen varios mitos sobre lo que sucedería al beberlo. El más popular señala que se caería todo el pelo del cuerpo y las uñas, y que posteriormente surgiría un cuerpo renovado, joven y fuerte. Ya no sería necesario comer, de hacerlo solo sería por placer. Esto haría al ser humano inmortal, o sea que se volvería como los del movimiento respiracionista, que dicen que se alimentan de prana, aunque bien es verdad que muchos de los que lo han intentado la han palmado. Por lo tanto, no se lo aconsejo a nadie que no esté debidamente preparado. Claro. La panacea universal es un mítico medicamento que cura todas las enfermedades o incluso prolonga indefinidamente la vida. Fue buscada por los alquimistas durante siglos, especialmente en la Edad Media. La palabra panacea procede de la voz griega panakos y significa remedio para todo. Se cuenta que Nicolás Flamel y su mujer Perenelle obtuvieron la inmortalidad, aunque otros que fallecieron dicen que fallecieron y fueron enterrados entre 1410 y 1418 en el cementerio de Saint-Jacques de la Bouchière, pero al intento de exhumarlo se encontró una tumba vacía. ¡Oh, sorpresa! Esto no hizo más que reforzar los rumores de su inmortalidad, al igual que las historias sobre su vida en juventud y recorriendo lugares como la India y Turquía, después de su supuesta muerte. Su lápida, ricamente grabada, se conserva en el Museo de Cluny. Es decir, ¿qué nos dice esto? Pues que muchos que consiguen la inmortalidad simulan su fallecimiento y adquieren otra nueva personalidad para evitar que los persigan. Así de sencillo. Budismo e hinduismo. El equivalente de la piedra filosofal en el budismo y el hinduismo es la piedra Chintamani. En el budismo, Chintamani está en manos de los bodhisattvas Avalokiteshvara y Ksitigarbha. También se ve llevando a la parte posterior del Lungta, caballo de viento, que se representa en las banderas de oración tibetanas. Yo tengo unas cuantas en mi casa, claro. Al recitar el Dharani de Chintamani, la tradición budista sostiene que uno alcanza la sabiduría de los Budas, es capaz de comprender la verdad de los Budas y pasa a ser aficionado al Bodhi. Se dice que es permitir que uno vea el santo séquito de Amitabha y su montaje sobre el lecho de muerte de uno. En la tradición budista tibetana, Chintamani a veces se la representa como una perla luminosa y estando en posesión de varias de las diferentes formas de Buda. En el hinduismo se conecta con los dioses Vishnu y Ganesha. En la tradición hindú, que es muchas veces representada como una joya fabulosa en poder del rey Naga o como
en la frente del Makara, el Yoga Vasishta Sutra, escrito originalmente en el siglo X después de Cristo, contiene una historia sobre la piedra filosofal. Un gran sabio hindú escribió acerca de la realización espiritual de la gnosis o ñana usando la metáfora de la piedra filosofal. San Yanesvar, 1275-1296, escribió un comentario con 17 referencias a la piedra filosofal que transmuta explícitamente metal en oro. El sabio indio del siglo VII, Tirumolar, en su clásico Tirumandiram, explica el camino del ser humano hacia la divinidad inmortal. En el verso 2709 declara que el nombre de Dios Shiva o Shambhala es un vehículo alquímico que convierte el cuerpo en oro inmortal. Aquí termina el tema. Ahora cambiamos de tercio. El ojo que no parpadea. Boris Johnson confirma que los ciudadanos británicos son objetivos 24 horas al día, los 7 días a la semana, de las operaciones cibernéticas militares y de inteligencia del gobierno. Boris Johnson ha revelado algunas mejoras sorprendentes en las políticas exteriores y de defensa de Gran Bretaña, que incluyen campañas de propaganda dirigidas a su propia gente para generar impactos cognitivos, es decir, para hacerles pensar correctamente. Peligro. ¿Quién decide lo que es correcto y lo que no es incorrecto? No lo decimos nosotros, sino lo decide la autoridad. Y esto es un gran peligro porque cada uno debe de tomar la decisión por sí mismo. Esta fraseología resuena con fuerza en el Manual del Ejército Británico sobre maniobras de información, publicado el año pasado. Afirma que el conflicto en la era de la información ha eliminado la distinción tradicional entre el hogar y el exterior, creando en el proceso una zona gris entre la paz y la guerra. Lo más peligroso de cualquier ejército es considerar enemigo a los ciudadanos a los que debe defender. Cuando empezamos a ver como enemigos a los que nos pagan, a los que pagan los impuestos y a los ciudadanos que están obligados a defender, cualquier ejército se convierte en un peligro. Porque debe estar al servicio de los ciudadanos que le pagan el sueldo y al servicio de la patria, lógicamente. Dado que las guerras se siguen ganando en la mente de las personas, Internet se ha convertido en una parte integral del campo de batalla del siglo XXI. Por lo que tanto las operaciones físicas como las virtuales deben coordinarse, comunicarse y amplificarse para generar impactos cognitivos, según este manual. En otras palabras, una audiencia clave para la propaganda militar británica en la actualidad es la propia población del país. El ejército tiene como objetivo moldear las percepciones y el comportamiento de los británicos tal y como lo hace con respecto a los ciudadanos, los militares y los gobiernos de los estados enemigos. Aquí está el peligro. Considerar enemigos a los ciudadanos, como he dicho. El concepto operativo integrado para 2025 del Ejército refuerza esta interpretación inquietante, afirmando de manera similar que las viejas distinciones entre paz y guerra, público y privado, extranjero y doméstico y estatal y non-state están cada vez más desactualizadas a su juicio. Claro está, porque esto habría que matizarlo muchísimo. El triunfo de la narrativa determina la derrota o la victoria. De ahí la importancia de las operaciones de información. Afirma el documento. Triunfo de la narrativa. Aquí no se está hablando de la verdad. Aquí se está hablando de la narrativa.
que puede ser falsa, claro está, o puede ser verdadera, pero la verdad deja de ser una prioridad y se convierte, la narrativa se convierte en propaganda. Seguimos con el documento. Las técnicas establecidas, como el asesinato, el engaño, la coacción económica, el espionaje, el robo de la propiedad intelectual y la subversión, adquieren potencia mediante el uso inteligente de la información digital, cibernética y las redes sociales. No me molesto en interpretar este párrafo porque este párrafo se puede interpretar de muchas maneras. El dogma del Ministerio de Defensa del Reino Unido afirma que el engaño, medidas diseñadas para engañar a los adversarios, es una práctica fundamental de las Fuerzas Armadas. La información se puede utilizar para crear engaños o como camuflaje y ocultación para respaldar el engaño, afirma el archivo del Ministerio de Defensa. Esto puede abarcar desde fomentar el uso responsable de las redes sociales por parte de nuestro propio personal a través de la promoción, el desarrollo y el refuerzo continuo de una cultura de seguridad, hasta técnicas de camuflaje, ocultación y engaño. Me parece una estrategia muy inteligente, pero aquí no se ve la ética por ninguna parte. Solamente se ve estrategia, pero no habla de ética. Y para mí la ética es fundamental en todo, en la vida civil y en la vida militar. Europa. Fuga masiva de parisinos. Fuga masiva de parisinos de la capital francesa en las horas previas a la entrada en vigor del nuevo confinamiento decretado por el Ejecutivo. Un confinamiento eficaz desde este sábado y que afectará durante un mes a 1/3 de la población de este país de 67 millones de habitantes. Protestas en Europa por restricciones. Manifestantes en Alemania chocaron con la policía el sábado en protesta por las restricciones. Los agentes usaron cañones de agua, gas pimienta y garrotes contra personas que trataban de cruzar barreras policiales. Más de 20.000 personas participaron en la protesta en la ciudad central alemana de Kassel, donde hubo además choques entre manifestantes y contramanifestantes. También hubo protestas en otros países europeos, incluyendo Austria, Gran Bretaña, Finlandia, Rumanía y Suiza. Cientos de personas en toda España piden una ley que asegure viviendas dignas. Cientos de personas han salido a la calle de varias ciudades españolas para reclamar al gobierno que la nueva ley estatal por el derecho a la vivienda garantice precisamente el acceso real a una vivienda digna y se acabe con la fiscalidad que beneficia a los especuladores y a las rentas más altas. Aumentan las familias en la calle. Más de 10 años de estancamiento y recesión en Argentina, sumados a los apuros habitacional y laboral que causó la crisis sanitaria en los sectores más vulnerables, han llevado a que crezca el número de mujeres, hombres, niñas y niños sin hogar, a la paz que se reduce el presupuesto estatal para contener y reinsertar a esta población expulsada del sistema. Muy mal, pero que muy mal para el gobierno argentino, porque todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente. Cádiz, zona caliente de avistamientos de ovnis en España. Con la desclasificación de millones de expedientes de la CIA ligados al control de avistamientos de ovnis y fenómenos paranormales en todo el mundo, destacan varios fenómenos en España y entre ellos varios casos históricos en Cádiz. Para los ufólogos de la zona supone la confirmación de años de trabajo. O sea, hemos tenido que enterarnos a través de una agencia estadounidense de lo que pasa en nuestro propio país.
El volcán de fuego de Guatemala registra hasta 11 erupciones por hora. El volcán de fuego, ubicado en el centro de Guatemala y uno de los más activos de Centroamérica, registra este viernes hasta 11 erupciones por hora y la expulsión de ceniza con gases a gran altura. Un volcán entra en erupción cerca de la capital de Islandia. El volcán Fagradalsfjall, a unos 30 kilómetros de la capital de Islandia, Reykjavik, en el extremo suroccidental de la isla, ha entrado en erupción, según ha informado este sábado el Servicio Meteorológico del país. Impresionantes imágenes de ríos de lava cerca de Reykjavik, Islandia. La erupción del volcán islandés este viernes dejó impactantes imágenes de ríos de lava y de un resplandor incandescente visible desde Reykjavik. La lava emergió a través de una grieta en la corteza terrestre de cientos de metros de largo y se produjeron una serie de pequeñas fuentes que enrojeció el cielo nocturno. Los meteorólogos dijeron que la erupción fue pequeña y que nadie estaba en peligro, mientras que informaron que la actividad del volcán registra una disminución este sábado. Los islandeses se habían estado preparando para una erupción después de que el país registrara más de 40.000 terremotos en unas pocas semanas. Es decir, que Islandia se está pareciendo a Hawái. La diferencia es que el volcán de Hawái es de lava muy líquida y por lo tanto sale suavemente y sin terremotos, creo yo. Mientras que la lava espesa es la que produce las explosiones. Finlandia, el país más feliz. La lista anual de los países más felices del mundo, basadas en la encuesta mundial Gallup, se refiere al Instituto Gallup, claro, coloca a Finlandia por cuarto año consecutivo como el país más feliz. Estados Unidos pasó del puesto 18 al 14 y Afganistán se colocó el último en la tabla. Ningún país de América Latina figura en el top 20. La lista se basa principalmente en el PIB, esperanza de vida, apoyo social y libertad de ingresos, entre otros puntos. Pero me parece que esta lista se ha olvidado de una cosa que yo sé de buena tinta. No de que el finlandés sea el idioma más difícil del mundo de aprender, que lo es, sino que Islandia parece ser el país del mundo con más gente que se quita la vida. Por lo tanto, yo relativizaría esta calificación. Roma busca evitar que el banco más antiguo del mundo caiga en manos estadounidenses. Las autoridades italianas llevan años intentando encontrar para el banco más antiguo del mundo en funciones, la Banca Monte de Paschi di Siena. Ahora resulta que hay al menos una oferta sobre la mesa que se han negado a considerar. Un grupo de inversores estadounidenses, con el excongresista Norman Dix a la cabeza, ofreció a los funcionarios italianos un plan para salvar el banco a finales de 2020. Me parece que no les va a quedar más remedio que tragar con la compra, porque el banco está en la ruina, parece, está quebrado. Economía. El precio del petróleo se hunde en la mayor caída en lo que va de año. Las principales cotizaciones de petróleo se han hundido casi un 10% en un solo día. La peor caída en lo que va de año sucede en un ambiente de incertidumbre por la recuperación económica. Los expertos apuntan, no obstante, que se trata de un descenso temporal y destacan que el petróleo se ubica un 20% por encima de su precio a inicios de año. El 90% del petróleo de Siria está en manos de Washington. Si bien los recursos petroleros de Siria son modestos en comparación con sus vecinos, han sido suficientes para garantizar la autosuficiencia energética del país.
No obstante, desde 2011, muchos de los pozos han sido dañados u ocupados, primero por radicales y luego por Estados Unidos y sus aliados. Al menos el 90% de los pozos petroleros de Siria están hoy día bajo control de Washington y sus aliados, reveló el ministro de Petróleo Bassam Touma. Hay que ver, yo recuerdo en los años 60 y 70 que Siria era un país precioso. Cuando los hippies peregrinaban hacia Oriente, lo hacían por tierra o lo hacían a través de las líneas cubaitíes, que eran las más baratas. Pero recuerdo que cuando pasaban por Siria hablaban muy bien de Siria. Era un país simpático, donde se comía muy bien, donde la gente era amable y donde podías buscar alojamiento por un precio razonable. Y qué lástima que lo hayan destrozado, qué lástima que lo hayan destrozado. Además es un país histórico, donde San Pablo se cayó del caballo, y es un país que está cargado de historia, como todos los países de Oriente Medio. Es un país que forma parte de las raíces culturales de la humanidad. Y qué lástima que hayan destrozado un país tan bonito como Siria. El mundo se enfrenta a una amenaza sin precedentes de escasez de alimentos. Ojalá me equivoque. Los desastres naturales, el cambio climático y las enfermedades que atacan los cultivos y el ganado se ven agravados por el impacto de la crisis sanitaria en la agricultura y la seguridad alimentaria, según un nuevo informe de la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Ya no hace falta que lo explique. La FAO. El organismo destaca que en ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos en un mundo hiperconectado y un panorama que cambia precipitadamente. Guerra de las hamburguesas. Esto tiene gracias. Esto tiene gracia porque ¿quién nos ha metido en un Burger King o en un McDonald's? Bueno, pues McDonald's y Burger King han luchado por la supremacía en el sector de la comida rápida desde su fundación en los años 1940-1950. Forbes trató de encontrar la respuesta a la eterna pregunta: ¿Big Mac o Whopper? Yo antes lo llamaba Whopper, pero parece aquí lo llaman Whopper. La larga rivalidad entre McDonald's y Burger King se conoce en el sector como la guerra de las hamburguesas. McDonald's sigue siendo el líder en términos de ingresos, mientras que Burger King, cuyos ingresos son mucho menores, es considerado el rey de la publicidad. ¿Qué quieren que les diga? A mí me gustan más las hamburguesas del Burger King que las de McDonald's. Sobre todo, suelo pedir hamburguesa vegetal, pero no lo recomiendo todos los días porque es comida basura. Eventualmente se puede comer, ¿por qué no? Con una buena cerveza, ¿por qué no? Pero no es para todos los días. Y sobre todo, pues aprecio la hamburguesa vegetal, que está riquísima. Los cruceros vuelven al Caribe en junio tras larga pausa por la crisis sanitaria. 2 barcos de las navieras estadounidenses Royal Caribbean y Celebrity serán los primeros en regresar al Caribe a partir del próximo mes de junio, tras una larga parálisis de la industria desde marzo de 2020. Pues me alegro muchísimo que se reactive el turismo y que la gente se divierta y se lo pase bien. Vacaciones en el mar, como aquella serie que tanto disfrutábamos, donde todo el mundo quería comer con el capitán. Está bien eso de ser capitán de un crucero. Quiero decir que es una situación de privilegio, porque todo el mundo te homenajea y te agasaja, mientras que el trabajo se lo encargan a los empleados. Pero claro, si el crucero luego se estrella contra un arrecife, como pasó en aquel famoso en Italia, pues entonces el capitán es el que se come el marrón, claro está. Pero los capitanes de los cruceros se lo pasan pipa, y encima todo el mundo, señor capitán, oh señor capitán.
Es más un cargo de relaciones públicas que otra cosa. Cierra un bar famoso en Miami Beach. Lo siento. El icónico bar de Miami Beach, Florida, Clevelander, anunció el viernes el cierre temporal al considerar que la ciudad no ha podido controlar las masas de universitarios durante el Spring Break y no quiere poner en riesgo a sus empleados ni a la estructura del lugar, que ha sufrido destrozos en los últimos días, lo cual lamento. Pero el cierre de cualquier bar es siempre una pérdida de felicidad para los seres humanos, porque los bares en España son como un templo. Son como un templo. Y esto no es nuevo. Se han encontrado bajorrelieves en la antigua Sumeria y Babilonia, en los que bajorrelieves misteriosos, lo llamo yo, en los que se veía una tasca de gente bebiendo cerveza. Fíjese lo antiguo, la antigüedad que tiene esta costumbre. Rusia reduce progresivamente su dependencia del dólar. Rusia disminuye paulatinamente su dependencia del dólar estadounidense, aumentando el uso de las monedas nacionales en el comercio con otros países, sostuvo el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. La lira turca se tambalea. A mi juicio, Erdogan está pagando el precio de tocarle las narices a muchos países. Es así, aunque siempre lo paga la población inocente. Eso también lo lamento. El nuevo gobernador del Banco Central de Turquía dijo a los banqueros en una llamada de 90 minutos el domingo que no planeaba ningún cambio de política inmediato, buscando tranquilizar a quienes predicen recortes rápidos de las tasas de interés y una fuerte liquidación de liras cuando se abran los mercados. Pues nada, señores turcos, hermanos turcos, más que hermanos turcos, porque yo aprecio el pueblo turco. Lo aprecio por la experiencia turística positiva que siempre hemos tenido los españoles en Turquía. Pues a explotar las minas de oro que se han descubierto recientemente, porque ustedes se lo merecen. Turquía tiene una vieja cultura respetable, una vieja cultura comercial, folclórica y literaria también, literaria y mística, espiritual. Criptomonedas que utilizan datos de actividad corporal. La actividad del cuerpo humano asociada con una tarea proporcionada a un usuario se puede usar en un proceso de minería de un sistema de criptomonedas. Un servidor puede proporcionar una tarea a un dispositivo de un usuario que está acoplado comunicativamente al servidor. Un sensor acoplado de forma comunicativa al dispositivo del usuario o comprendido en él puede detectar la actividad corporal del usuario. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si se muere el usuario? ¿Que se perdería el dinero? Pregunta sin respuesta. Política. El tiroteo de Atlanta contra mujeres asiáticas fue por motivos raciales, lo cual es muy lamentable. La senadora demócrata estadounidense Tammy Duckworth expresó el domingo sus dudas sobre la evaluación inicial del director del FBI, Chris Wray, de que el tiroteo fatal de 6 mujeres asiáticas en balnearios del área de Atlanta puede no constituir un crimen de odio, y dijo que parece motivado por motivos raciales. Tremendo, tremendo. Perdón. El jefe del Pentágono insinúa sanciones si la India compra un sistema de misiles ruso. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, instó a la India a reconsiderar su posible compra de un sistema de misiles ruso, insinuando a su antiguo aliado que la medida podría desencadenar sanciones estadounidenses. Y yo lo lamento, porque cada país debería ser libre de comprar lo que le dé la gana. Eso en mi punto de vista. Reunión religiosa masiva preocupa a la India. El Ministerio de Salud de la India advirtió el domingo que una gran reunión de devotos
para el famoso festival hindú de Mahakumbh Mela, que alcanzará su punto máximo en abril en la ciudad santa del Himalaya de Haridwar, junto al Ganges, podría aumentar los contagios. Haridwar pertenece al estado de Uttar Pradesh, y más arriba de Haridwar está Rishikesh, que es la ciudad de los yogis, donde se concentra la mayor parte de los ashram de la India. Un sitio magnífico. Recuerden ustedes que los Beatles se fueron a Rishikesh para aprender de su maestro el Mahesh Yogi, aunque al parecer luego se cansaron del tema. Pero bueno, eso es otra historia. El festival del Mahakumbh Mela se celebra solo una vez cada 12 años. Los organizadores han dicho que aquí más que se espera que 150 millones de visitantes, más que muchos hindúes creen bañarse en el río durante este periodo, absuelve personas de sus pecados y trae la salvación del ciclo de la vida y de la muerte. O sea, según la tradición, el bañarse en estas fechas propicias libera del ciclo de reencarnaciones en el que estamos metidos, de la trampa, la trampa en la que estamos metidos. Aunque bien es verdad que no todo es malo porque aprendemos mucho, pero también se sufre mucho. O como decía uno, se sufre mucho. La fiesta está marcada por un baño ritual en las aguas, pero también es una celebración del comercio comunitario con numerosas ferias, educación, discurso religioso de santos, alimentación masiva de monjas o pobres y espectáculo de entretenimiento. Los buscadores creen que bañarse en estos ríos es un medio de prayashita, que significa expiación o penitencia, por los errores pasados y que los limpia de sus pecados. Yo tengo un amigo que se fue a un Kumbh Mela y bueno, pues no es una experiencia agradable porque es un gentío enorme donde no se puede ni caminar, Y a mí las concentraciones de personas nunca me han gustado. La Fuerza Aérea adquirió en secreto un nuevo sistema de misiles ruso. El verano pasado, un vuelo militar secreto de Estados Unidos a Libia acabó con uno de los sistemas de armas de defensa aérea más modernos de Rusia. La Fuerza Aérea estadounidense voló el sistema de misiles tierra-aire Pantsir S-1, que capturaron las fuerzas del gobierno libio, fuera del país en un vuelo de transporte militar con destino a lugares desconocidos. La adquisición de un Pantsir diseñado para defenderse de los aviones estadounidenses y de la OTAN es una ganancia inesperada para la comunidad de inteligencia estadounidense. Algo parecido sucedió hace varios años cuando el ejército americano, el ejército estadounidense, se hizo con un MiG, que se lo devolvieron luego desmontado a piezas después de haber fusilado todas las piezas. Esto se llama ingeniería inversa, pero no con un OVNI, sino con un MiG. Según The Times, la misión secreta a Libia tuvo lugar en junio de 2020. El Pantsir que los Emiratos Árabes Unidos compraron a Rusia y se lo entregaron al gobierno libio había sido abandonado y luego capturado por una milicia local. Las fuerzas gubernamentales finalmente recuperaron el sistema y lo transfirieron a una base que albergaba a las fuerzas militares turcas. Esto es el sueño de cualquier ejército, es hacerse con las armas secretas de su enemigo, está claro. Un potente terremoto sacude Japón. Japón registró el sábado un potente terremoto de magnitud 7,2 que sacudió edificios en la capital Tokio y que activó una alarma por maremoto para la costa nororiental del país, ya que se produjo en la prefectura de Miyagi, en el noreste. No se reportaron daños graves, pero varias personas sufrieron heridas menores. El foco del terremoto se encontraba a una profundidad de 60 kilómetros bajo el agua. No se produjo el daño grave sencillamente porque tienen los edificios adaptados a los temblores. Tienen alta tecnología para evitar que los edificios no se caigan, se tambaleen pero no se caigan.
entre ellos amortiguadores en los cimientos del edificio, amortiguadores de los cimientos, sistema de contrapesos. Es increíble. La tecnología japonesa para proteger sus propios edificios de los terremotos es increíble. Es increíble. Todo lo más, a mi juicio, es la más avanzada del mundo en lo que es protección antisísmica. Estados Unidos y China chocan en un acto de la ONU contra el racismo. Estados Unidos acusó el viernes a China de cometer, entre comillas, genocidio y crímenes de lesa humanidad contra musulmanes uigures y otras minorías, y Pekín respondió acusando a Washington de discriminación, odio e incluso del salvaje asesinato de personas de ascendencia africana y asiática. Pues yo en esto tengo que darle, en esto de los uigures, lo mismo que en la persecución de los tibetanos, tengo que darle la razón a Estados Unidos en este tema, porque no hay derecho que se persiga a una etnia, ni uigur, ni tibetana, ni ninguna. Todo el mundo tiene derecho a ser libre. Y todas las etnias también. Filipinas detecta 220 barcos chinos en una zona disputada. El gobierno de Filipinas expresó su preocupación luego de avistar más de 220 barcos de pesca chinos que se cree que son tripulados por milicianos de la milicia marítima china que se concentraron en el arrecife Julián Felipe del mar de Filipinas Occidental, reclamado por ambos países. Pues serán muy milicianos, lo que no sé si sabrán pescar. A lo mejor estar ahí simplemente para provocar o para llenar el hueco. Filipinas acusa a Pekín de militarizar el mar de la China meridional. El secretario de Defensas de Filipinas, Delfín Lorenzana como la mantequilla, ha instado a Pekín que retire las embarcaciones detectadas en el mar de la China meridional y describió su presencia en la zona en disputa como una violación de los derechos marítimos de su nación. México da pasos para reforzar su frontera con Guatemala. México adoptó nuevas medidas para evitar cruces ilegales de su frontera sur con Guatemala, entre ellas el envío de policías militarizados y el uso de drones y sistemas de visión nocturna para vigilar los puntos de entrada, informó el 19 de marzo el Instituto Nacional de Migración. Lavado azteca de 23 empresarios y políticos mexicanos en el paraíso fiscal de Andorra. López Obrador reabrió el fétido lavado azteca de hace 6 años por 23 empresarios políticos y blanqueadores en Andorra, donde fue su eje central Juan Collado, abogado de 2 expresidentes. En él participaron la casa de cambio Tíber, cuyo dueño Carlos de Mal-Nemat está preso en Nueva York, la fiduciaria Fidemont y una fantasmagórica empresa holandesa. Se ha calentado tanto el asunto del lavado azteca en el Principado de Andorra que ha valido un documental titulado La estafa de Andorra. Desde el año pasado, la prensa madrileña dio vuelo a las cuentas de los 23 empresarios y su lavado azteca y se enfocó a 24 cuentas singulares de Juan Ramón Collado, notorio abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de infausto recuerdo. Astronáutica. Misión para limpiar la basura espacial. Esto me parece bien. Este fin de semana se lanza al espacio una nave con tecnología que busca ayudar a reducir la basura espacial. La empresa Astroscale pondrá a prueba una técnica con imanes. Su primer objetivo sería capturar un satélite y llevarlo hacia la atmósfera de la Tierra, donde se quemará. Perseverance registra un inquietante y misterioso sonido de rasguño agudo en Marte. La NASA, ha publicado una grabación de audio de 16 minutos de un misterioso ruido similar a un rasguño agudo captado por el rover Perseverance. Sin embargo, el audio del inesperado ruido de arañazos sigue siendo todo un misterio para la NASA
y los ingenieros intentan resolverlo actualmente. El equipo de ingeniería del Perseverance continúa evaluando la fuente de ruido del rasguño, que aquí hay que ponerlo todo, interferencia electromagnética de una de las cajas electrónicas del rover o interacciones entre el sistema de movilidad del rover y la superficie marciana, dijo la NASA en un comunicado. Claro, siempre lo explican porque no pueden decir que se araña contra unas ramas. Por causas naturales, quiero decir, lo explican. Sin embargo, expertos en anomalías de Marte aseguraron que los rasguños corresponden a criaturas marcianas. Esto también hay que ponerlo entre comillas. Se basan en la opinión del doctor William S. Rosmer, un entomólogo con 45 años de experiencia, quien en 2019 dijo que hay numerosos insectos en el suelo marciano, por lo que el misterioso sonido captado por los micrófonos del rover podrían ser evidencia de la existencia de estas criaturas, o tal vez que el Perseverance no se encontraría realmente en el planeta rojo, sino más bien en la isla de Devon, en Canadá, la isla deshabitada más grande de la Tierra, lugar donde los teóricos de la conspiración aseguran que se están enviando las imágenes y sonidos de Marte. Lo cierto es que no podemos descartar absolutamente nada. Y lo cierto es que si yo tuviera que diseñar los trajes espaciales para Marte, los diseñaría con buenas botas y un tejido muy resistente a las picaduras de los insectos, por si acaso. Júpiter y Saturno y 2 eclipses protagonizan esta primavera. Los planetas Júpiter y Saturno brillaron al amanecer en el cielo de la primavera, que comenzó este sábado a las 10:37 hora oficial peninsular, y en la que tuvo lugar un eclipse total de luna y otro anular de sol. Durante la noche del equinoccio primaveral, Marte se pudo observar a lo largo de toda la estación, mientras que Mercurio será visible en mayo y Venus en abril. El 26 de mayo habrá un eclipse total de luna que se observará desde Asia, Australia, el Pacífico y América, pero no en España. El día 10 de junio se prevé un eclipse anular de Sol que será visible como parcial en Norteamérica, Europa y Asia. Juntos pero no revueltos. Llegamos a la parte espiritual. Mensaje de Ivo de Vega por Sharon Stewart. Los seres humanos quieren conectarse entre sí instintivamente. Cuando estallaron las guerras de Lira, los liranos y los veganos se fueron a vivir a otras constelaciones. Fueron a Sirio, Orión y las Pléyades. Creo que más tarde. Extenderse y comenzar nuevas comunidades en otros mundos aseguró la supervivencia de la especie humana, que parecía menos capaz de lidiar con el problema draconiano en ese momento de la historia, que fue hace millones de años. Eran más como nosotros, personas de tercera y cuarta dimensión, con menos capacidades multidimensionales. De hecho, los veganos se esforzaron mucho en su tecnología. Veganos de Vega, no vegetarianos. Mientras que los liranos se esforzaron mucho en su espiritualidad. Pero realmente tuvieron que fusionarse para proteger a todos de esta nueva amenaza. Parece ser que la India tiene mucha influencia espiritual de los liranos. Separar grupos de personas e irse a vivir a otros planetas parece contradictorio con lo que los humanos hacen instintivamente, y eso es agruparse, no separarse. Debes vivir entre todos los que te rodean y depender de ellos, y de esta manera prosperarás. Están todos en desacuerdo con sus vecinos, compañeros de trabajo, extraños en la calle. Esto se debe a que los oscuros te han separado de tu conciencia superior, lo que te dice que los seres humanos son buenos y cuanto más sabes, mejor estás. De todas maneras, esto también tiene su explicación, porque hay algunos seres humanos que son envidiosos, que son malos vecinos, o que te miran mal. Entonces, también tiene uno que protegerse de los malos, no de los buenos. De los buenos no hay que protegerse, sino tomarse una cerveza con ellos y disfrutar de la vida.
hay que protegerse, como decía el cómico José Mota, de la vieja al visillo, que te espía cada vez que sales de casa. Yo recuerdo de niño haber tenido una vieja del visillo que vigilaba mis movimientos cada vez que salía de mi casa. ¿Quién no lo ha tenido? Sobre todo en los pueblos. Yo lo tuve, en mi caso era en una capital de provincia. Su mundo necesita sanar, y cuanto más sanación experimente, más se dará cuenta de lo que necesita es unificarse con otros seres humanos. Tu forma de ser sin amor proceden del hecho de que estás constantemente traumatizado. Una persona traumatizada verá a través de un par de anteojos en particular que le dice que los demás no son amorosos. Se necesita mucho trabajo para quitarse estos anteojos y volverse vulnerable a uno mismo, entre otros que no pueden hacerlo. Yo por suerte tengo buenos vecinos en general, salvo algún garbanzo negro, pero generalmente tengo buenos vecinos, lo cual es importantísimo, rodearse de buena gente. Que sean buenos vecinos no quiere decir que piensen igual que yo, sino que existe el respeto y la educación. Sencillamente eso. Un humano separado de otros humanos es débil. En grupos eres más fuerte. En grupos de miembros amorosos eres aún más fuerte. Pero el ser humano promedio en la Tierra es tan tóxico que puede llevarse bien con pocas personas. Cuando lo intentas, estalla la discusión y sí, se crea lush. El lush es energía negativa, del que se alimentan las larvas astrales. Ahora ves por qué tu mundo está dividido como tú. Y me despido diciendo que para saber una imagen ilustrativa de esta afirmación son las reuniones de vecinos, en las que suele manifestarse una gran discordia y un gran conflicto. ¿Quién no ha visto reuniones de vecinos conflictivas? Tendríamos que ser capaces de resolver nuestros problemas sin necesidad de trifulca. A veces se vuelven muy desagradables las reuniones de vecinos y con muy mala vibración, muy mala frecuencia. Esperemos que la gente evolucione y aprenda a vivir, a convivir en armonía, o aprendamos a vivir en armonía, solidaridad, amor, cariño, respeto y en fin, que lo pasemos bien, que no suframos, que no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para pasarlos lo mejor posible y para disfrutar de nosotros, de nuestro espíritu, y también disfrutar de la compañía de los demás, no sufrir con ello. Muchísimas gracias, amigos.